Llegada al aeropuerto ocupado. Mamá, hay mucha gente. Sí, quédate conmigo, ¿vale? Mamá, tengo hambre. Primero hacemos el check-in. Luego comemos. Buenos días. Buenos días. ¿Vuelo nacional o internacional? Internacional a Roma. Perfecto. Sus pasaportes, por favor. Aquí tiene. ¿Solo una maleta, señora? Sí, solo una para facturar. Vale. Todo en orden. Puede pasar. Muy bien, Lucas. Vamos a buscar comida. ¿Lucas? Lucas. Lucas, ¿dónde estás? Lucas está perdido. Señora, ¿qué pasa? Mi hijo. Mi hijo no está conmigo. Calma. ¿Cómo es? Tiene 6 años. Lleva camiseta azul. Estaba aquí ahora mismo. 6 años. Camiseta azul. Atención. Un niño perdido. 6 años. Lleva camiseta azul. Zona de check-in. Sí, tenemos un niño aquí. Coincide con la descripción. Señora, lo tenemos. Está en la cafetería. ¿En la cafetería? Sí, está solo. Está bien. Ay, gracias. Gracias. Mamá, tenía hambre. Ven aquí, por favor. No te vayas solo. Lo siento, mamá. Está bien, cariño. Vamos a comer. Bolso perdido en seguridad. Oh, no. Creo que perdí mi bolso. Está mi dinero y mis pasaportes. ¿Qué voy a hacer? Tranquila. ¿Cuándo lo tuviste por última vez? Hace 5 minutos en la cafetería. ¿En qué cafetería? La cafetería cerca del check-in. ¿Cómo es el bolso? Es un bolso rojo. ¿Es grande el bolso? No, es un bolso pequeño de cuero. Y los pasaportes están dentro. Y también todo mi dinero. Seguridad. Necesitamos un bolso rojo perdido. En cafetería cerca del check-in. Los pasaportes están dentro. Sí, lo tenemos aquí. Lo llevaré enseguida. Tiene suerte. Seguridad encontró su bolso. ¡Qué alivio! Debe tener cuidado. Gracias. De nada. Nunca más salgo sin él. Cambio de puerta inesperado. Esta es nuestra puerta. ¿Esperamos aquí? Sí, esperamos. Tengo sueño. Solo un poco más. Atención pasajeros. Vuelo a Roma. Cambio de puerta. Nueva puerta. Puerta 18. ¿Qué? ¿Puerta 18? ¿No es aquí? No, creo que no. Vamos rápido, Lucas. Disculpe. ¿Dónde está la puerta 18? Siga recto. Luego a la derecha. Está cerca de aquí. Perfecto, gracias. Vamos, Lucas.
Vamos. Buscando la maleta perdida. Mi maleta no llegó. Tranquila. ¿De qué bulo viene? Del vuelo de Madrid. ¿Cómo es la maleta? Es una maleta roja. ¿Tiene etiqueta con su nombre? Sí. Nombre García. ¡Qué viaje tan terrible! Primero mi hijo perdido. Luego mi bolso perdido. Después cambio de puerta. Y ahora mi maleta perdida. No se preocupe. Vamos a buscarla. Seguridad. Buscamos maleta roja. Vuelo Madrid. Carrusel correcto. Busquen la maleta. Sí, la tenemos. Llegó tarde del avión. La traemos ahora. Tiene suerte. Encontraron su maleta. Menos mal. Mamá, tengo hambre. Sí, Lucas, vamos a comer. Comiendo y bebiendo en la cafetería. Lucas, ¿qué quieres comer? Un sándwich de jamón y queso. Y un jugo de naranja, por favor. Vale, voy a pedirlo. Hola, un sándwich de jamón y queso. Y un jugo de naranja, por favor. ¿Algo más? Sí, un café con leche. Muy bien, aquí tiene. ¿Cuánto es? 7 euros. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta, por favor. Perfecto. Aquí tienes. Gracias, mamá. Comemos y descansemos un poco. Me siento mejor ahora. Después tomaremos el metro hasta el centro. ¿Y luego estamos en el hotel? Todavía no. Después necesitamos tomar un taxi hasta el hotel. Mamá, está tan lejos. Pronto llegaremos. Primero comemos y descansamos un poco. Luego seguimos. Vale, mamá. Perfecto. Confusión en el metro. Disculpe, ¿dónde está el metro? Siga recto. Luego baje las escaleras. El metro está abajo. Gracias. Mamá, estoy cansado. Lo sé. Ya casi llegamos al centro. Lucas, necesitamos billetes. 2 billetes al centro, por favor. ¿Solo ida o ida y vuelta? Solo ida, por favor. Son 8 euros. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, sin problema. Aquí tiene. Gracias. Lucas, hay muchas líneas. Estoy confundida otra vez. Perdón, ¿qué línea va al centro? La línea azul. Andén 2. Mira, Lucas. Nuestro tren está allí. ¡Rápida, Lucas! Vamos, mamá. Por fin, el final del viaje. Buenas tardes. Buenas tardes. Al Hotel Central, por favor. Claro, suban. ¿Están de vacaciones? Sí. Una semana. ¿De dónde vienen? De Madrid, ¿Buen viaje? más o menos. Un día difícil. Bueno, pronto el hotel. Ahora pueden disfrutar.
Mamá, tengo hambre. Y estoy cansado. Lo sé, hijo. No falta mucho. Perdón, ¿cuánto falta para llegar? Hay mucho tráfico hoy. Pero ya casi llegamos. ¿Le gusta su trabajo? Sí, mucho. Veo mucha gente. Vale, aquí estamos. Son 20 euros. ¿Tiene cambio de 50? Sí, no hay problema. Gracias. No olviden la maleta. Que tengan buenas vacaciones. Muchas gracias. Vamos al hotel. Por fin. Hotel check-in sin problemas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene reserva? Sí, nombre García. Perfecto. ¿Cuántas noches? 7 noches. ¿Sus pasaportes, por favor? Aquí tiene. Gracias. Su habitación es la 205. Está en el primer piso. Perfecto. ¿Hay ascensor? Sí, está justo allí a la derecha. Aquí tiene la llave. Gracias. ¿Cuándo es el desayuno? El desayuno es de 7 a 10. ¿Y la cena? En el restaurante principal. La cena es de 19 a 22. ¿Se pagan extras al salir? Sí, no hay problema. ¿Recepción 24 horas? Sí, siempre pueden preguntar. ¿Y la piscina? La piscina está abierta de 9 a 20. Muy bien, gracias. Mamá, ¿puedo ver la piscina? Después de dejar las maletas. Vamos, mamá. Sí, vamos a la habitación. Lucas se cae en la piscina. Mamá, la piscina. Sí, Lucas. ¿Puedo entrar? Sí, pero cuidado. ¿Vienes a la piscina? Sí, se ve muy bien. Rápido, mamá. Vamos. Vamos despacio. El suelo está mojado. Ah, mamá. Lucas, ¿qué pasó? Me caí. Me duele el brazo. Hola, ¿todo bien? No estoy segura. Lucas se cayó. Le duele el brazo. Déjame ver. Lucas, mueve la mano. Sí, pero duele. ¿Te duele algo más? No, solo el brazo. Bien. Creo que el brazo está lastimado. No parece grave, pero necesita un médico. ¿Debemos ir al hospital? Sí, es mejor. Solo para revisarlo. Mamá, no quiero ir. Tranquilo, Lucas. Todo va a estar bien. Pero quiero la piscina. Lo sé. Primero el médico. Luego la piscina. ¿El hospital está lejos? No, está cerca. A unos 15 minutos. Vamos a recepción. Pueden pedir un taxi. Muchas gracias. Es muy amable. De nada. Vamos, Lucas. Un día poco loco, ahora a comer. Mamá, tengo mucha hambre. Yo también. Vamos al restaurante.
Mi brazo duele un poco. Sí, pero no es grave. El médico dice reposo unos días. No me gusta esto. Quiero nadar. Lo sé. Hoy fue un día difícil. Pero estás bien. Eso es lo importante. Sí, pero quería la piscina. Mira, la comida. ¡Qué bien! Tengo mucha hambre. Vamos a comer tranquilos. Mamá, hoy fue un poco loco. Sí, un poco. Pero mañana es otro día. ¿Mañana puedo ir a la piscina? Tal vez un poco. Primero vemos cómo estás. Vale, pero quiero ir temprano. Claro. Ahora comemos y descansamos. Sí, eso es mejor. ¿Puedo tomar helado después? Sí, puedes. ¿Qué sabor te gustaría? Vanila con chocolate. Y mucha salsa. El helado hace que todo sea mejor. Exacto. Después de un día difícil, todo está bien.